problemas de práctica. ¿Cómo apoyar a los estudiantes? Los docentes distinguirán los problemas de práctica a los que eventualmente se pueden enfrentar los estudiantes, considerando su formación en la LIE, tomando como referencia el perfil de egreso, los servicios de educación especial en educación básica, así como los posibles escenarios para su mejora. Pues bien, Carmen, pues iniciamos y muchas gracias compañeras y compañeros por su puntualidad. Vuelvo a poner el link para el registro y adelante, Carmen, gracias. Sí, muchas gracias, Mago. Bueno, ya ven que la semana pasada me extendí mucho, ¿no? Sí fue muy extenso toda la presentación relacionada con la observación, pero consideraba que era como muy importante compartirles a ustedes todas las opciones que desde la literatura ya nos proponen, ¿no? Los que se han dedicado a trabajar investigación-acción. Y bueno, este es como el punto de partida para la sesión de hoy, lo que hicimos la sesión pasada. Y también, aparte de identificar los problemas de práctica, pues también trabajar un poco con este asunto de la última parte o la que cierra el ciclo de investigación-acción, que es la reflexión, para que ya la última sesión, pues ya podamos hacer como una ruta de acompañamiento con nuestros estudiantes, ahora sí conociendo todas las implicaciones que representa trabajar esta modalidad, ¿no?, de informe de práctica y los tiempos que requerimos para que lleguen al finalizar, pues titulados, ¿no?, en los meses de julio, como lo hemos tenido previsto en anteriores planes de estudio. Entonces, si me puedes ayudar, Sibiu, me da pena, pero no tengo otra opción. Sí. Nada más para antes, Carmen, tantito. Sí, claro. La vez pasada, la sesión pasada se quedó pendiente una pregunta y le prometí a mi compañera que inicié con ella, entonces la tengo lista. Sí, Y porque sí. era en referencia a lo que se estaba analizando en esos momentos, y la pregunta era, ¿el registro anecdótico se constituye en la técnica de incidentes críticos? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Una tendría yo que revisarlo. Como lo está planteando la torre, ¿no? Como lo está planteando la torre, es para registrar, ¿no?, momentos específicos, ¿no?, que tienen que ver con la acción. ¿Ya? Algo que es muy importante recordar con todos estos instrumentos para observar la acción es que son instrumentos que se aplican para observar el plan de acción que diseñamos, ¿sí?, que diseñamos para aplicar, ¿no? Yo creo que puedo utilizar un registro anecdótico, me imagino, para registrar un incidente crítico, ¿no? Pueda tener los mismos elementos que considera la torre, pero como tal, la propuesta en la investigación-acción lo que está haciendo es utilizar el registro anecdótico para cualquier eventualidad que no es de manera cotidiana que surja en la práctica, ¿no?, en la práctica de los estudiantes, de nuestros estudiantes, cuando ya estén haciendo su proceso de investigación-acción, pero que tenga que ver con el plan de acción que ellos realizaron, ¿no? Eso yo creo que hay que hacer la precisión. Ya si se puede utilizar para registrar incidentes críticos, yo creo que habría que revisar desde dónde se podría trabajar la noción de incidente crítico, si lo veo nada más como un incidente que sucede dentro de la misma aplicación del plan de acción, ¿no?, puedo registrarlo, pero si lo estoy considerando como la estrategia de trabajo con incidentes críticos, ¿no?, como lo plantea, ¿no?, la misma literatura, ¿no? Por ejemplo, Carles Monereo tiene un libro, ¿no?, que trabaja incidentes críticos en la escuela secundaria y otro que trabaja incidentes críticos en la universidad. Pues ahí ya es toda una metodología en la que se utilizan también distintas herramientas para observar, ¿no?, lo que se está trabajando. Entonces sí creo que con esa distinción, ¿no?, no sé si le conteste yo a la maestra, ¿no?, pero todos los instrumentos que potencialmente está proponiendo la torre
son para observar prácticamente todo lo que sucede alrededor de la acción, es decir, del plan de acción que se planteó y su desarrollo, aplicación, instrumentación durante ciertos periodos, ¿no? En cada uno de los ciclos. Sí, doctora, gracias. Gracias, gracias. Adelante, Sí, pues continuamos. sí, Muchas Mago, gracias. sí, Mago, gracias. Ya bueno, Mago ya presentaba cuál era la intención de hoy, ¿no? De distinguir los problemas de práctica, que con ustedes hagamos el ejercicio, ¿no? Primero voy a presentarles, ¿no? Lo que les había prometido, algunos problemas de práctica, que de los estudiantes con los que he trabajado, y que pues les sirvieran a ustedes y que complementan, ¿no? Los problemas que también presentó Restrepo ahí en el video que les compartimos. ¿Sí? ¿Me ayudas a pasar a la siguiente, por favor? Nada más vamos a hacer así como un repasito general, porque a 8 días de trabajo y con tantas cosas que estamos revisando, ¿no? Considero que es importante volvernos a ubicar, ¿no? Estamos trabajando el modelo que propone Antonio Latorre, ¿no? Que es el que yo les decía, que para el nivel de la licenciatura es un modelo que es muy didáctico, muy sistemático, y que si uno lo va siguiendo, ¿no? Como al pie, ayuda mucho, ¿no? Más que tener otros modelos más libres, ¿no? Él es muy detallista en cada uno de los apartados, y que les decía que para empezar yo les recomendaría trabajar con lo que él propone, ¿no? De ahí que toda la exposición está basada en el libro, pero que se puede complementar con el trabajo de McKernan o de Eliot, ¿no? En el caso del modelo, si ustedes recordarán, primero trabajamos, ¿no? Que es importante identificar el problema o el foco de investigación. Ese es el punto de partida, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que identificar el problema o el foco, o sea, tener una intención, ¿no? De algún aspecto de la práctica a mejorar, ¿no? O algún problema que les esté causando, ¿no? Que les esté trastocando el desarrollo de su práctica. Ya que ellos identifican el problema, pues tienen que hacer el diagnóstico del problema o de la situación, que implica de describir detalladamente por qué es un problema, cuáles son las causas que lo originan, ¿no? Qué es lo que les está alterando en su práctica, cuáles son las implicaciones en los alumnos, ¿no? Y ya que tienen ese diagnóstico, de ahí que les mandé el ejemplo les puse ahí de la maestra Liliana, que ese ya es un texto en PDF, ¿no? Donde ella analiza su práctica, analiza varias planeaciones, analiza los trabajos que les dejaba a los estudiantes, analiza recortes de su diario. Entonces ustedes lo van a ver, ¿no? Muy minuciosamente para poder detallar cómo es el problema que ella tiene. Posteriormente, de acuerdo con Latorre, lo que nos sugiere es realizar una revisión documental, es decir, qué hay en la literatura con respecto a ese problema que yo quiero resolver, o ese aspecto de la práctica que quiero modificar. Les decía que a esta revisión documental, ¿no? Lo importante, que es el punto de partida, es el currículum, el plan de estudios, ¿no? McKernan también nos dice, ¿no? El asunto de hacer investigación, acción educativa, tiene que ver, ¿no? No perder de vista que es vinculado al currículum, ¿no? Y también esa revisión documental implica, ¿no? Buscar en los cursos que realizaron los estudiantes desde el primero hasta el sexto, séptimo semestre. Ahí es el primer lugar donde ellos tienen que buscar la información, ¿no? Recordar, evocar qué es lo que vieron en algún curso que esté vinculado con su problema. Y ya si lo agotan, entonces pues seguir buscando en la web o en la biblioteca, ¿no? De acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos. Y lo importante es hacer un texto, ¿no? Un texto de la revisión documental. Después de ahí pasamos a la formulación de la hipótesis de acción, es decir, me imagino la solución, ¿no? Se establece el plan de acción, se realiza la acción, es decir, en el plan de acción se definen las acciones estratégicas que hay que hacer, y en la acción se trata de que esas acciones estratégicas
ahora sí se lleven a cabo desde la planeación, el desarrollo de su práctica, la evaluación, todo el proceso que implica ya el trabajo con los estudiantes. Y al mismo tiempo, de acuerdo con la torre, cuando se realiza la acción, pues se hace la observación de la acción, es decir, se recopila toda la información que se considera pertinente a partir del uso de técnicas y de instrumentos para posteriormente realizar la reflexión. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a revisar ahorita en este momento? Que implica preguntarnos qué hago con los datos. ¿Sí? Y les volví a poner en la lámina, no las vamos a revisar, estas de las preguntas, ¿no? que permiten identificar el problema o foco de investigación, ¿no? Para que no tengan que recuperar en otras presentaciones. Pasamos a la siguiente. Y les decía en esta parte de identificar el problema, ¿no? Que es lo que también vamos a centrarnos en trabajar con los estudiantes y en esta sesión, pues es pensar, nosotros como asesores tenemos que ayudarles a los estudiantes a pensar en esa necesidad que ellos tienen, ¿no? Con respecto a mejorar su práctica o esa dificultad, ¿no? que ellos han encontrado, ¿no? Y que implica describirla cómo es, por qué lo es y cómo debería de ser de acuerdo con la torre, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y ahora sí, lo que les comentaba. Vamos a comentar un poquito, y eso ya iba a implicar también que tuviéramos un diálogo más cercano junto con ustedes acerca de cómo identificar esos problemas de práctica, ¿no? Como los vimos en la lámina anterior. ¿Por qué es un problema? ¿Cómo es el problema? ¿Por qué lo es? ¿No? Y cuál sería su posible solución. Y ya lo que les puse son 5 ejemplos de los trabajos que hemos realizado con los estudiantes. Y se los voy a poner un poquito en contexto y lo que hice además fue ponerles un parrafito de cuando ellos empiezan a hacer el ejercicio para identificar su problema y que después da lugar a la pregunta, ¿no? Esa pregunta que es prácticamente recupera el problema de práctica que ellos tienen, ¿no? Este primer ejemplo es de un colega que es maestro de apoyo en los servicios de USAER, ¿no? En una región de ahí de mi entidad, de Guerrero. Y él escribía, el problema de mi práctica docente es que sigo atendiendo de manera individual a los niños, generando su exclusión, ya que tengo dificultad para generar espacios inclusivos en el aula de clase que disminuyan las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación de los alumnos que presentan discapacidad. Ya, él logró concentrar en ese pequeño párrafo la problemática que él estaba viviendo, ya que la dificultad que tienen ahorita en esa zona escolar donde él está con los maestros de USAER, es que ya les estaban como exigiendo, ¿no? Que ellos ya trabajaran, ¿no? Con el enfoque de la inclusión, pero no tenían, ¿no? Como que no había respuesta en las escuelas donde ellos trabajaban. Entonces el problema que él manifestaba era que él no podía trabajar de manera inclusiva, ponerse de acuerdo con los profesores, como lo plantea la propia literatura, para trabajar en la asesoría con los profesores, y que él seguía, ¿no? Él describe en su documento, a veces por comodidad, a veces porque los profesores de la escuela primaria no aceptaban también trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, aunque ya tenían, digamos, las indicaciones de cambiar su forma de desarrollar su práctica, él seguía trabajando en lo que le llaman ahí en su zona escolar las aulas de apoyo. Y derivado de ese pequeño recorte, ¿no? Hay más, claro que es un poquito de más texto, pero ahí corté ese pedacito. Él se plantea la pregunta a partir de identificar ese problema primero, de tenerlo así presente. Ya escribe la pregunta
de cómo generar espacios inclusivos en el aula de clase que me permita disminuir las BAP, ¿no? Las barreras para el aprendizaje y la participación, que obstaculizan el aprendizaje de los alumnos que presentan discapacidad, ¿no? Este es, ¿no?, como primero, ¿no?, esta idea que él tiene de algo que le está causando dificultad y lo convierte, lo enuncia en una pregunta que queda como problema. Otro ejemplo es el de Liliana, que tiene que ver con el texto que les mandé. A modo de reflexión sobre mi práctica docente, identifico que presento algunas dificultades en el proceso de evaluación del aprendizaje de los alumnos debido a que solo me centro en valorar la actividad o el trabajo solicitado. No enfatizo en el logro del aprendizaje esperado que me permita tomar decisiones con respecto a los apoyos que eventualmente pudieran requerir o a la manera en que organizo las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Adicionalmente, no involucro a los alumnos en el proceso de evaluación, por lo que no tengo la evidencia para reflexionar acerca de cómo ellos valoran su aprendizaje, para ayudarlos a mejorar su desempeño y realizar ajustes en las actividades planeadas, ¿no? Y ella escribe un texto largo, como ustedes lo podrán ver, y las preguntas que ella se hace, ¿no?, donde plantea el problema, es de qué manera puedo evaluar el logro de los aprendizajes esperados de los alumnos en la asignatura de historia, qué técnicas e instrumentos de evaluación debo utilizar para realizar el proceso de evaluación del aprendizaje, para ayudar a los alumnos a mejorar su desempeño y realizar los ajustes necesarios en las actividades de aprendizaje en la asignatura de historia. En la medida en que los estudiantes, yo se los estoy compartiendo porque en la medida en que hacemos el ejercicio, que ellos traten de escribir primero como cómo está su problema, más en el sentido de descripción, a partir de ese pequeño texto, se puede pasar a la pregunta, ¿no?, que ya define el problema. Regularmente, y no sé si les pasa, cuando los estudiantes, uno les dice, a ver, ¿cuál es tu problema de práctica? Y les decía, pues tengo problemas de práctica con el trabajo, tengo problemas con el trabajo colaborativo, ¿no? O en este caso les pueden decir con la comunicación con los estudiantes. Pero no me dice mucho, ¿no? O no me dice nada. Entonces yo tengo que hacerle preguntas como las que están en el cuadro, que son las preguntas que les dio Eduardo, o las mismas preguntas que el propio Latorre propone, ¿no?, al iniciar el capítulo en el apartado del diagnóstico. ¿Por qué crees que es un problema? ¿Cuáles son las causas? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿No? Eso es importante. ¿Qué es lo que está sucediendo para que el estudiante trate de describir, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, él pueda plantear así la pregunta en la que queda definido el problema. ¿Sí? Podemos pasar al siguiente ejemplo. Este es otro problema. Este es de una maestra de preescolar. Sí, de Laura. Sí, ella señala, después de haber reflexionado sobre mi práctica docente, identifico que presento debilidades en la conducción simultánea de los diferentes grados en el jardín de niños y en el diseño de actividades que respondan a la diversidad de edades, niveles y personalidad de los alumnos que se requieren en el jardín unitario. Al diseñar mi planificación, la realizo de manera general para los 3 grados, sin adecuarla a la edad y nivel de aprendizaje de mis alumnos. Otro aspecto que se me dificulta es el diseño y aplicación de instrumentos que me permitan valorar su aprendizaje, ¿no? Yo los recorté tal cual, ¿no?, para que vean que cada problema de práctica es distinto, en primera, ¿no? No son exactamente iguales ni las mismas preocupaciones, entonces sí lo que hay que trabajar mucho con ellos es identificar cuál es esa preocupación que ellos tienen en la práctica, qué es lo que desean mejorar. Y a veces pueden ser como dos elementos importantes de la propia práctica, como en el caso de Laura, que Laura es maestra de preescolar en un jardín unitario, y cuando ella escribe, ella dice que, pues desde que hizo
sus prácticas, más bien, egresó de la normal, estuvo un año comisionada y al siguiente año la mandaron a un jardín unitario. Y ella dice que nunca ni idea tenía de cómo trabajar en un jardín unitario, porque ni en escuela normal, cuando practicó, pues realizó prácticas en una escuela multigrado, ¿no? En preescolar le llaman unitario, no multigrado. Y ella lo que plantea, que planifica, ¿no? Que hace una sola planificación para los niños de los 3 grados, ¿no? Que no distingue las necesidades que tiene cada uno por su edad, ¿no? Ni por su nivel o personalidad, ¿no? Que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Y que además tiene problemas, pues, para evaluar el aprendizaje, ¿sí? Y entonces ya la pregunta que ella se planteó fue, ¿de qué manera puedo diseñar actividades que respondan a la diversidad de edades, niveles y personalidad de los alumnos que se requieren en el jardín unitario? ¿Cómo valorar el logro de su aprendizaje? ¿No? Fue una pregunta como complementaria que agregó, pero digamos que ella está poniendo ya en el centro, ¿no? El problema que ella tiene a partir de que ella identifica que desde que planea y desarrolla su planeación, hace la misma actividad para los niños de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, ese es un otro ejemplo. Y los 2 siguientes ejemplos son ejemplos ya que tienen que ver ahora con esta etapa de distanciamiento por la pandemia. Y algo que yo discutía mucho con Eduardo, porque cuando empezamos a trabajar con los maestros y discutíamos acerca de los problemas de práctica, ¿no? Que eventualmente a los que se podrían enfrentar, al menos en lo que habíamos estado escuchando en los webinars y en lo que habíamos estado leyendo, decíamos, bueno, es que también hay que entender la práctica de otra manera. O sea, la práctica no solamente sucede en el salón de clases, así era porque históricamente ahí estaba sucediendo la relación, ¿no? Del proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero, ¿no? Como bien señalan, ¿no? La práctica es histórica, se da en un lugar determinado, ¿no? Hay otro tipo de relaciones e interacciones. En ese sentido, empezamos a descubrir que también los problemas y las preguntas, por supuesto, que iban a cambiar. Yo creo que eso es algo a lo que ustedes se enfrentaron y se están enfrentando en este momento. ¿Ya? Esta idea de trabajar ahora en la incertidumbre y que no lo habíamos pensado ni planeado anteriormente. Los problemas como estos que les mencioné tenían que ver con la planeación, con la evaluación de los estudiantes, cómo trabajar de manera mucho más integrada, cómo trabajar por proyectos, cómo incorporar a los niños que están siendo excluidos dentro de la misma aula, problemas a veces que tienen, ¿no? En las interacciones con los alumnos, ¿no? Eran como temas muy cotidianos, ¿no? O la enseñanza de un X tema, ¿no? O cómo trabajar con niños, ¿no? En donde se combinan 2 o 3 discapacidades, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo trabajar a distancia? ¿No? Fue un cambio total. Entonces, por eso quise ponerles estos ejemplos. En el caso de Alejandro, ¿no? O sea, muy puntual su problemática, a partir de que inició la suspensión de clases presenciales por la pandemia, no me tomaban en cuenta para las intervenciones y entrega de los materiales para los alumnos que son atendidos en la USAER, ni el director de la escuela, ni los docentes de los grupos. Tampoco tenía algún contacto con los alumnos, así que no tenía idea de qué estaban aprendiendo ni de cómo ayudarles. Yo le decía, no es un problema, es un problemón, ¿no? Porque prácticamente ¿no? Lo dejaron fuera, así de sencillo, ¿no? Y él decía que no era el único, ¿no? Que varios de sus compañeros de SUSAER también les había pasado y a otros sí los habían tomado en cuenta, que tampoco tenía contacto con sus alumnos, entonces que no sabían ni qué estaba pasando. Entonces, las preguntas que él se planteó, ¿no? Fue cómo favorecer la inclusión a distancia. ¿Qué puedo hacer como docente de apoyo de USAER para que los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y los que presentan alguna discapacidad no sean excluidos en este periodo de confinamiento? Entonces, si se fijan, fue una situación
que nunca habíamos pensado que iba a suceder, ¿no? Que dejaran fuera un maestro del trabajo, ¿no? Y que de alguna manera él tenía y estaba obligado, porque así lo demanda su práctica, de seguir favoreciendo la inclusión de estos niños aún en este periodo a distancia. ¿No? Entonces, aquí hubo una manera distinta de plantear su problema y en consecuencia también, pues su plan de acción fue distinto. Pasamos a la siguiente. Y aquí les tengo otros dos ejemplos, ¿no? Para que vean ustedes que otro cambio que hubo desde la investigación-acción, al menos con los estudiantes que yo estaba trabajando, regularmente, antes de la pandemia, manteníamos el mismo plan de acción, ¿no? Hasta en 3 ocasiones. Pero aquí, dadas las circunstancias y la incertidumbre, ¿sí? Sin perder de vista como el tema principal, que era cómo trabajar a distancia, cómo trabajar en el distanciamiento, como cada profesor lo había enunciado, de un ciclo a otro se presentaban nuevas circunstancias. Y aquí tengo 2 ciclos de 2 compañeras, ¿no? Una, Almadelia, que es maestra de ciencias en secundaria, y que ya únicamente dejé las preguntas porque el diagnóstico del problema era el mismo, ¿no? Se vino el distanciamiento con el COVID y no supimos qué hacer, ¿no? Para trabajar con los alumnos a distancia, ¿no? Cómo enseñar ciencias a distancia. Entonces, ella empezó a preguntarse en el primer ciclo, ¿cómo puedo lograr que mis alumnos logren los aprendizajes esperados que plantea el programa de ciencias y sean útiles en su vida cotidiana con el trabajo a distancia? Bueno, ahí tienen 2 logren, ¿eh? ¿Cómo podría generar interés de mis alumnos en la clase de ciencias? ¿Cómo puedo tener contacto personal con cada uno de ellos para retroalimentar su aprendizaje o aclarar dudas de las actividades que pueden hacer en casa? ¿Cómo desarrollar mi práctica a distancia? Si se fijan, con la pandemia surgieron preguntas distintas, ¿no? Y no era una sola pregunta, pero todas estas preguntas sí se podían integrar, ¿no? Para hacer un plan de acción, porque, digamos, había cuestiones que estaban unidas. Una, primero, ¿qué hacer con los aprendizajes esperados del plan de estudios, de su programa? El primer ciclo ellos lo hicieron cuando estaban cerrando el ciclo escolar pasado. Entonces, aquí era importante señalar que ellos ya conocían a sus alumnos y que nada más les faltaba cerrar, ¿no? Un fragmento, ¿no? La tercera intervención del ciclo escolar, el tercer momento del ciclo escolar. ¿Sí? Pero, ¿no? Ya tenían la preocupación de cómo tenía que hacer para lograr esos aprendizajes esperados, vinculándolo, ¿no? Con cuestiones de la vida cotidiana o que vivían en casa sus alumnos. ¿Sí? ¿Cómo podría, ¿no? atrapar el interés de los alumnos, ¿no? en la clase de ciencias? Y cómo tener contacto personal con ellos. Y la historia que ella escribe cuando diagnostica sus problemas y cuando empieza a describirlo, es que cuando les dijeron que estaba la pandemia, les dijeron que mandaran actividades para un mes, ¿no? Que después se iba a regresar a la parte normal. Entonces, pues ella, como muchos colegas, ¿no? Mandaron actividades de repaso, de contestar cuestionarios, ¿no? Ella dice, parecieran muy aburridas para los estudiantes porque hubo una poca devolución con ellos. ¿Sí? De ahí su preocupación de tener contacto con los alumnos, pero para realimentar su aprendizaje. ¿Sí? O sea, ella decía, mando el trabajo, de 20 alumnos me lo regresan 3, ¿no? Pero bueno, estamos cerrando el ciclo escolar y al final, pues sucedió que había que darles calificación a todos, ¿no? Pero ¿no? Yo les decía, pues prepárense, ¿no? Para el siguiente ciclo porque posiblemente lo vamos a trabajar a distancia. No. Todos nos aseguraron ya en la televisión que regresábamos, ¿no? Y los comunicados de prensa y etcétera. Cuando se viene, ¿no? Otra vez que vivíamos en la incertidumbre y que siempre no se regresó,
¿no? Que ya se habían preparado y que entonces se enfrentaba ahora a un ciclo escolar, ¿ya? Aún con todas las dificultades que implicaba el trabajo a distancia, ella se hizo otras preguntas, ¿no? Y lo que yo he comentado, sobre todo, no sé si Eduardo les platica regularmente con él, es con que somos interlocutores, ¿no? Tanto en lo que él realiza en su práctica como lo que a mí me pasa en la mía. Yo le decía, es que estamos en incertidumbre. Y entonces, siguiendo la ruta de la investigación-acción, si bien tengo el mismo problema de cómo trabajar de manera no presencial, se siguen viniendo o presentando otros problemas o situaciones que no estaban puestas en en el primer ciclo, ¿no? Y aquí, en este caso, en el segundo ciclo, era que ahora iban a iniciar un ciclo escolar, ¿no? Los de secundaria, eventualmente con alumnos nuevos, ¿no? En otras ocasiones con los mismos, ¿sí? Pero que tenían ahora que organizar el ciclo escolar, la planeación. Y entonces ahí se tuvieron que hacer nuevas preguntas, porque iban a iniciar el ciclo escolar. ¿De qué van a aprender mis alumnos? ¿Qué aprendizajes esperados son imprescindibles que desarrollen mis alumnos? ¿Cómo pueden desarrollar mis alumnos el pensamiento científico en casa? ¿Por qué se fueron cambiando las preguntas? Porque las anteriores del primer ciclo, pues eran como para cerrar, ¿no? Nada más eran como para tocar los temas que ya tenían, cómo los iban a vincular para trabajar en casa, cómo se iban a comunicar con los chicos para retroalimentarlos, pero aquí había que pensar el ciclo escolar, ¿no? Aquí sí ya habría que hacer una planeación pensando en que podía irse todo el ciclo escolar, ¿no? Trabajando a distancia. Entonces, ¿cuáles eran? La primera era, voy a trabajar todos los aprendizajes esperados. La experiencia del primer ciclo fue que no daba tiempo, que tenían que ver, que seleccionaron algunos cuantos, y con esa experiencia del primer ciclo se preguntaba cuáles eran los aprendizajes, esos que César Cole llama básicos imprescindibles, por ejemplo, o que, si ustedes han visto, también hay otros videos de Portland también tiene otros videos que hay que seleccionar los aprendizajes más elementales, ¿no? Los que uno considera que son muy importantes que los estudiantes, ¿no? En estas condiciones sí tengan que aprender. Y la maestra puso el foco ahora sí en el enfoque de la asignatura. ¿Cómo puedo desarrollar mis alumnos el pensamiento científico en casa? ¿No? Porque una fue el primer ciclo para salir del aprieto, ¿no? Con el último mes, y este ya era cómo trabajar esos aprendizajes esperados y cómo trabajar los enfoques de enseñanza de la asignatura, porque ahora sí no era para un mes, no era para una semana o para 15 días como eventualmente había salido, ¿no? Cuando iniciamos con este problema. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades idóneas para que mis alumnos puedan aprender desde casa? ¿Qué método de enseñanza puedo aplicar para mejorar el aprendizaje de los alumnos? Los métodos se refieren a los métodos que proponen desde las propias estrategias, ¿no? Para desarrollar el pensamiento científico, ya sea el POE, la experimentación, la indagación, ¿no? Entonces, ellas empiezan a hacer preguntas, pero siguen enmarcados, por supuesto, en el trabajo a distancia, ¿no? Esto se los planteo, recordarán la sesión pasada, ya no recuerdo si la maestra Anabel o alguien me decía que nos enfrentábamos también a casos en donde los papás se cansaban, ¿no? Se dejaban de enviar, o los mismos jóvenes dejaban de enviar las actividades, ¿no? Entonces, eso te obliga, ¿no? También como a ver qué está pasando y a replantear el propio ciclo. Y podemos ver el siguiente ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con eso que comentábamos. Este es de una maestra de preescolar. ¿Sí? Y ella escribía, a partir de que suspendieron las clases presenciales por la COVID-19, empecé con problemas en mi práctica debido al escaso conocimiento del tema en educación a distancia, surgiéndome muchas dudas respecto a qué actividades debía proponer a los alumnos a partir del aislamiento que vivimos. Digamos, es una maestra de preescolar, si se fijan, las preguntas son distintas. ¿Qué aprendizajes esperados promover desde casa?
¿Y qué implicaciones me demanda la educación a distancia como educadora? Y esas fueron como sus primeras preguntas, o sea, sus grandes problemas. Yo les decía, a veces se decían problemototas, ¿no? En esto de la educación a distancia, porque realmente de inicio tampoco teníamos mucha idea, ni había experiencias documentadas en básica como en superior. En superior hay muchas experiencias, desde los 80s, ¿no? Infinidad de artículos, pero de experiencias ni en secundaria ni en primaria. Las de telesecundaria realmente no se ha trabajado como educación a distancia, se ha trabajado más como presencial, entonces las experiencias que encontrábamos eran todas presenciales, y así que no había menos en primaria y mucho menos en preescolar, ¿no? Y entonces, pues la maestra hizo un tipo de intervención, ¿no? Que respondiera en su primer ciclo a esta problemática, estos problemas que ella estaba presentando ya muy definidos. Y ya en el segundo ciclo, no pasó algo curioso, por eso busqué este caso, porque ella escribió: ante el paulatino desinterés de los niños y niñas por realizar las actividades que enviaba y la molestia de los padres de familia por la carga de trabajo, tuve que cuestionarme: ¿cómo puedo mediar el aprendizaje de mis alumnos para que continúen aprendiendo a distancia? ¿En qué tipo de herramienta me puedo apoyar para organizar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Qué tipo de indicaciones debo de incluir? ¿Cómo deben ser las indicaciones para los padres de familia? Y finalmente, ¿cómo puedo propiciar la confianza en los padres de familia para que puedan preguntar cuando tengan dudas? ¿No? Y esas preguntas, o sea, ese problema ella lo ubicó a partir de que poco a poco, ella escribe, ella dejaba las tareas y poco a poco fueron dejando de mandar las tareas los padres, ¿no? Y cuando les hablaba para preguntarle, ya había molestia en los padres: es que manda un montón de trabajo, usted piensa que nada más estamos dedicados a atender a hacerle sus actividades, también tenemos que hacer las cosas de la casa, etcétera, ¿no? Ella escribe todo, cómo se encuentra la situación, y entonces ella se empieza a hacer esas nuevas preguntas a partir del siguiente ciclo. O sea, no deja, ¿no?, de ser el problema eje, ¿no?, de cómo trabajar a distancia, pero, ¿no?, dadas las circunstancias, la incertidumbre que ha generado todo este proceso, porque sí no lo controlamos, ¿no?, desde lo que anuncian las autoridades en la tele como lo que pasa en cada hogar. A diferencia de cuando estamos en la escuela de las 8 a la 1 o a las 2 de la tarde, donde ese espacio, llueva, salga el sol, caiga tormenta, sigue pasando lo mismo adentro, ¿no? Entonces, sí, algo que se los quise poner ahí para que ustedes vieran cómo también esta idea de identificar los problemas de práctica a partir de la pandemia, ¿no? Todo esto que se ha generado, pues son otros problemas, ¿no? Y que en su caso también son otras preguntas las que se plantea uno, ¿no? Y a partir de esas preguntas es lo que da lugar para imaginarse la solución, para hacer la hipótesis de acción, ¿sí? Entonces, aquí quiero detenerme tantito, ¿no? No sé si podamos bajar un poquito, un tiempo la presentación, o la dejamos, porque ahora sí me gustaría que tratáramos con ustedes, siguiendo estos ejercicios, estos ejemplos, perdón, que les puse, que de alguna manera, si ustedes se fijan y los comparan con los del video que también les mandé de Restrepo, pues tienen cuestiones similares, ¿no? Ponen el acento en dificultades en la práctica, ¿no? Incluso la torre señala, ¿no?, a veces no es un problema como tal en la práctica, sino que es un aspecto que yo quiero mejorar, ¿no?, porque me doy cuenta que no lo estoy haciendo al 100%, que no está rindiendo los frutos que yo estoy esperando. Digamos, lo que yo quisiera, como lo planteamos en la planeación que hicimos, que ahora, a partir de estos pequeños ejemplos, algunos de ustedes o ustedes, ¿no?, trataran de evocar y de identificar algunos de los problemas que desde la mirada de ustedes, ¿no?, en este momento están enfrentando los estudiantes. ¿Por qué vale mucho la pena hacer el ejercicio? Porque esto ayuda mucho
a que cuando ustedes estén en este diálogo con los jóvenes, ¿no? Porque pues esa parte la van a hacer ustedes, no yo, ¿sí? Ustedes les puedan dar como las pistas para llevarlos a construir el problema. ¿Sí? Porque a mí me pasa en la licenciatura, sobre todo con el grupo que tengo de licenciatura, aunque yo no soy maestra de prácticas, aún charlando con ellos y cuando platican lo que están haciendo y lo que están viviendo en la práctica, pues uno alcanza a darse cuenta de cuál es la dificultad que ellos tienen, ¿no? En esa tarea que están haciendo, ¿no? Y lo importante es que uno encuentre como el camino como para apoyarlos. Entonces, se trata de que ahorita en este momento, pues cada uno de ustedes, los que gusten, hagan uso de la palabra y entonces ahora sí empiecen a hacer como un ejercicio de identificar, ¿no? Algunos problemas de práctica que tienen sus alumnos, ¿no? La mayoría, ¿no? Yo siento que todos los que están aquí ahorita son docentes que están acompañando en el trayecto de prácticas a los estudiantes, ¿no? Están muy cercanos porque son maestros que han estado ahorita con ellos también en el 6º semestre. ¿Sí? No sé quién quiere compartir o qué le parecieron los ejemplos o nos detenemos antes, si tiene algún comentario. Ahora sí les decía la sesión pasada, quiero dejar de hablar mucho yo y que ustedes hablen. Por estar levantando mi mano, ya no vi quién levantó primero, si Auro, Anabel o Sibi. Creo que primero fue Sibi. Ok, entonces Sibi, Anabel, Auro y luego yo, y quien se vaya sumando, levantando su manita, por favor. Adelante, Sibi. Una de las dificultades que hemos enfrentado cuando los chicos están en 7º y 8º, y me refiero al plan de estudios anterior, pero que hoy lo seguimos viendo y viviendo, y que a pesar de los esfuerzos de la licenciatura, porque eso no permee de manera directa en el trabajo que hacen los muchachos al momento del trabajo docente, ahora en el trabajo a distancia consideramos que es más notorio y está justamente relacionado con la utilización de los contenidos curriculares en CAM, básicamente. Yo creo que esa es una de las dificultades más grandes que hemos experimentado. Cuando estamos de manera presencial, bueno, esta situación de visitar la escuela, platicar con el tutor, comentarle a través de la reunión de vinculación que lo que van a hacer nuestros estudiantes es justamente aplicar contenidos curriculares, creo que lo vuelve más sencillo. Pero hoy a la distancia, cuando el trabajo tiene que ser mucho más cercano y mucho más vinculado con la tutora en el servicio de educación especial, creo que ahí es donde estamos teniendo una gran complejidad. Es un reto que están enfrentando nuestros estudiantes de manera muy precisa, porque aunque ellos pueden ir con la indicación desde aquí de que lo que vamos a tratar es lo que viene en el plan de estudios con base en el grado en el que estás haciendo algunas modificaciones, atendiendo características del estudiante, de pronto ya no se logra. Y terminan sucumbiendo ante la planeación que ya pueda tener su tutor para su ciclo escolar. Creo que esa es una de las condiciones que yo puedo identificar que necesitamos ahí trabajar un poco más, sobre todo dadas las condiciones actuales de trabajo. Estoy tomando nota. Ok, entonces la siguiente pregunta y después nos... Sí, para que yo les regrese, lo tomemos, no vayas a hacer 3 ejemplos, ¿no? Y los vamos comentando, ¿les parece? Ok. Anabel, por favor. Gracias, Marito.
Primero, interesantes los ejemplos, doctora, y como ejercicio, pues, son muy útiles. Yo identifiqué, bueno, en estos ejemplos, y trataba de relacionar con lo que estuvimos viviendo ahora en séptimo y octavo, y ninguno de los ejemplos relacionados con el tema de la pandemia tenían que ver con ellos mismos, con los estudiantes. Casi todos colocaban el foco afuera, en los aprendizajes, en que si los padres de familia, etc. Pero un común denominador que vivimos fue cómo el docente en formación lograba relacionarse con su emocionalidad. Y después tratar de atender la emocionalidad en medio de toda esta incertidumbre generada en los demás actores, en sus alumnos, en los padres de familia, en la misma tutora. Y llegó el momento en que teníamos, antes que comenzar a trabajar sobre la ruta que llevaban para la construcción del documento recepcional, estoy hablando del plan anterior, tuvimos que, incluso yo también tuve que ir por otros recursos que me permitieran, antes de comenzar a hablar de contenidos y de la parte de la construcción y de cómo plantear un problema, etcétera, tenía que atender a la persona que vivía esa frustración, ese miedo, esa situación económica de inestabilidad porque el papá se quedó sin trabajo, la abuelita se murió, ella tenía que estar trabajando, cuidando a una señora de 90 años y desde ese contexto laboral ella vive, por ejemplo, con esa persona y se sentaba la viejita por un lado y le decía, permítame, Esperancita, porque voy a trabajar con mi asesora. Y todo ese clima con una fuerte carga emocional, me di cuenta que no les permitía ni concentrarse, ni atender, ni mucho menos atender las indicaciones que se daban para construir el documento. Eso lo hizo complejo, pero al mismo tiempo interesante y fue desafiante, pero muy bonito por lo que hicimos. Tuvimos que ir todos por más recursos. Sí, sí. Gracias, maestra Anabel. Ya tomé nota digamos, del planteamiento que usted está haciendo acerca de los problemas que se enfrentan los estudiantes, ¿no? Más con sus aspectos de orden personal, ¿no? Como lo menciona, no tanto en sus problemas de práctica. Y que de alguna manera, pues eso también está aquí como un problema nuestro como asesores, ¿no? Que ahí está y que, aunque suena a veces un poco, no agresivo, pero pareciera que uno no es sensible, no insensible a las circunstancias, uno también como docente tiene que sacar, ¿no? Como que otras estrategias y herramientas para decirle, pues sí te entiendo, sí comprendo, ¿no? Pero hay que seguirle porque con este trabajo es con el que te tienes que titular, ¿no? Y entonces es un proceso que lo que hace uno es idea otras formas de acompañamiento, otros horarios, ¿no? En fin, incluso hay algunos que decía, bueno, aunque sea, hay alguien que me decía, yo tuve que encontrarme con uno de los estudiantes, porque él, si no era en presencial, él no, como que no daba, no entendía las observaciones. Y si uno, pues bueno, con todos los riesgos, ¿no? Y las decisiones personales de cada docente formador, también se llegó a esos lugares, ¿no? Pero también lo comentamos. Alguien más que identifique los problemas de práctica de sus estudiantes, ¿no? Los que se han estado enfrentando en el marco de su práctica educativa, ¿no? Ahorita, que será pues quinto, sexto semestre, ¿no? Que son los chicos que están ahorita
Sí, gracias, doctora. El mío no era para hacer un plan. No sé si ahorita o al ratito mejor la pregunta. Pues como usted vea, si la quiere hacer, tomamos nota y la dejamos para después. O sea, si ve que se nos está olvidando, pues nos recuerda. Así como con Mago. Sí, ¿no? doctora, nada más era... Sí. Perdón. Sí, doctora, observando los diferentes ejemplos que nos hace favor de presentarnos, en el número 3, que era el de ahí la docente en formación tiene como inquietud en 2, que sería el diseño de actividades, o sea, cómo diseñarlas, que ahí nota su debilidad, y en la evaluación sí sería conveniente que permitamos al estudiante tener como estas 2 posibilidades, o sería quedarnos con una. Esa sería mi pregunta. Sí. Muchas gracias, doctora. Sí, esa se la contesto de una vez, fíjese que porque la tengo más clara. Cuando lo que me ha pasado con los estudiantes, con los profesores, ¿no? Sobre todo les decía que ellos ya todos son maestros en servicio. Cuando empezamos a leer, porque ellos identifican un problema, en este caso con esta maestra del jardín unitario, en la planeación, ¿no? Planificación, como ella le escribía ahí, planeación o planificación, porque ella lo que identificó es que hacía planes de clase, un solo plan de clase y tenía los 3 grados, y que no distinguía las actividades ni el nivel de complejidad o de dificultad de las actividades, y que hacían lo mismo. Entonces, eso a la vez le dificultaba evaluarlos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a leer, cuando ella empezó a leer, porque regularmente yo me espero a que ellos lean antes de opinar o de decirles, darles más información. Ella empezó a descubrir, ¿no? Sobre todo leyendo a Antoni Zavala, ¿no? Cuando planteaba que la práctica, estos elementos de la práctica, que tanto la planeación como la evaluación, ¿no? Son como elementos inseparables, indisolubles, ¿no? Por ahí escribía. Ella le llamaba mucho la atención porque dice, prácticamente, pues, yo al mismo tiempo en que planeo, yo tengo que tener ahí de alguna manera cómo voy a evaluar cuando sé que estoy planeando, ¿no? Entonces, en todas las experiencias que tuvimos en donde analizaban la parte de la planeación, donde veían como digamos, ausencia, dificultad que ellos tenían, descubrieron también que esa misma dificultad propiciaba problemas en la evaluación, ¿no? Y entonces decidimos con ellos trabajarlos casi juntos. Todos esos trabajos en los que he acompañado a docentes, el asunto de la planeación y la evaluación no las puede uno separar, ¿no? Digamos, sí puede trabajarlos separados, ¿no? Pero de alguna manera, cuando dice uno, voy a revisar cómo estoy planeando y mejoro las planeaciones y las aplico, ¿no? Pues no cierro, se queda como a la mitad, digámoslo así, del proceso, si no cierra como si los chicos lograron o no el aprendizaje en ese ejercicio de planeación que hicieron. Entonces, yo opté siempre con los profesores de trabajarlas juntos, pero sí hacerlas explícitas el problema con una y con otra, porque eso ayuda mucho a que sea mucho más puntual la intervención, ¿sí? O sea, porque si lo dejo como evaluación, como hay otros estudiantes que lo han hecho, se meten con la evaluación formativa y elementos de la evaluación y coevaluación. Y ella particularmente en este caso del jardín unitario, ella únicamente fue instrumentos para evaluar el aprendizaje, o sea, con qué tipo de herramientas podía echar mano para evaluar el aprendizaje en esas planeaciones que ya eventualmente, ella lo que acabó haciendo fue una sola planeación en donde tenía un aprendizaje esperado, no de preescolar, y el nivel de complejidad en la actividad, ¿no? Era la misma actividad, ¿no? Por ejemplo, en una secuencia didáctica que tenía que ver con el conteo, ¿no? Los niños de primer grado contaban objetos del 1 al 5, los de segundo del 1 al 10 y los de tercero del 1 al 20.
¿sí? Pero todas las actividades que estaban relacionadas para propiciar que los niños contaran eran las mismas, con los mismos objetos. Y el instrumento eran registros de observación, entonces sí focalizaba muy bien lo que tenían que contar los de primero, los de segundo y los de tercero, a diferencia de que ella antes en las de matemáticas hacían todos lo mismo, ¿no? Entonces ella decía, los niños a veces de primero pues sacaban, y como ella la explicación la hacía pensando para los de tercero, pues los de segundo y los de primero pues igual no pasaba nada con ellos, ¿no? Entonces, creo que ayuda cuando es muy puntual, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Porque ella únicamente se centró en los instrumentos, no en toda la evaluación, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Y esto que señala la Torre, cuando uno hace investigación-acción, hay que hacerla con, digamos, con problemas que están a la mano resolverse, ¿no? A veces uno puede decir, es muy sencillo, pues sí, pero va paulatinamente, ¿no? Planteando el problema de manera sencilla y poco a poco, ¿no? En la medida en que va agarrando experiencia el estudiante, ya se pueden, ¿no? Tomar problemas mucho más complejos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que los estudiantes no se vayan a plantear problemas que sea sumamente difícil resolverlos, ¿no? Y ahora sí, si me permiten, quisiera con esto regresarme al problema que planteaba la maestra Siri. Tantito. Perdón, Sí. hay otra pregunta de la maestra Hilda. Perdón, sí, si y quieres. luego una No. mía. Y después una mía. A ver, Va. Hilda, breve, por favor. Sí. Va. Siempre soy breve. Buenas tardes, maestra. Mire, yo tengo una duda muy parecida a la que comentó la maestra Auro. Resulta que en uno de los ejemplos, me parece que fue el cuarto, hay varias preguntas que se desprenden de una duda, pues, de un planteamiento. Entonces, ¿en qué sentido dar respuesta? ¿O habría una manera jerárquica de dar respuesta a las preguntas? ¿O a cuántas preguntas en este caso, o interrogantes o hipótesis, se podría dar respuesta? ¿O solamente se van a conjuntar en una sola? Porque hay chicos que plantean varias, pero ¿cómo hacerlas? Esa sería nada más la pregunta. Sí, si ustedes se fijan, les puse distintos ejemplos a propósito de eso, porque hay algunos que plantean muy bien, o sea, describen muy bien el problema y plantean una sola pregunta como problema, ¿no? Ajá. Y se focalizan en esa, ¿sí? Y en los otros ejemplos, si se fijan, los estudiantes tenían, ¿no? Varias preguntas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando querían hacer una sola pregunta, quedaba una preguntota muy difícil de comprender, ¿no? Esa fue una circunstancia que tomamos la decisión de separar las preguntas. Y otra, cuando había otras preguntas que no tuvieran relación tan cercana, esas sí las omitíamos porque implicaba, ¿no? Que hacer un plan de acción muy amplio. Así es. En este caso, si ustedes se fijan, las preguntas todas versan alrededor de algo. Por ejemplo, la que tiene cuando empezó el problema, sobre todo cuando empezó el problema a distancia, no era una sola pregunta. Y regularmente la pregunta que hacían los maestros estaba relacionada de cómo comunicarnos con los alumnos. Esa era la pregunta de práctica. No tanto la pregunta de cómo realizar de cómo pasar de un modo presencial a uno no presencial, que era como la gran pregunta, ¿no? Que tenían todos, o que teníamos todos, incluida su servidora, ¿sí? Y que eso nos llevó a todavía plantear otras preguntas más pequeñitas. ¿Por qué? Porque les decía, la pregunta quedaba muy compleja y otra,
había como una gran necesidad de tocar al menos 2 o 3 puntos. Entonces, eso tiene que ver más con el acompañamiento y con el conocimiento que uno tiene de los estudiantes. Yo les voy a platicar. Hubo una maestra que yo creo que es la que he acompañado, que ha hecho un trabajo extraordinario, que fue de la primera generación de esta maestría. Y ella tocó como 5 puntos distintos de su práctica educativa, desde la planeación, la evaluación, el trabajo colaborativo. Otro asunto que tenía que ver con esto, no recuerdo cómo le llamó, porque ella era muy regañona, y ella hizo su primer plan de acción abriendo las 5 preguntas. Las 5 preguntas detonaron 5 acciones estratégicas. Y hagan de cuenta, la primera con la planeación la resolvió en el primer ciclo, se quedó con 4 acciones estratégicas para el segundo. O sea, digo, hay gente, estudiantes que son muy brillantes, ¿no? Entonces, en la primera intervención le encontró sentido a cómo planear tomando como eje el aprendizaje esperado. Ella escribió que ya no era necesario seguirlo tocando y se quedó con las siguientes 4 acciones estratégicas. Y en el tercer ciclo, la que sí tenía que estar siguiendo, trabaje y trabaje y trabaje, era el problema de que a ella le costaba mucho controlarse para no regañar, ¿no? Era muy trabajadora, muy dedicada, pero ella decía, al final siempre acabo regándola porque otra vez ya los regañé, ¿no? Y tenía el diario de los alumnos donde el niño decía, y otra vez, aunque dijo que no nos iba a regañar, nos regañó, ¿no? Que porque no habían hecho la entrevista, porque estaba mal grabado el audio, ¿no? Por detalles, pero ese fue su coco y así lo cerró. Entonces, depende también del estudiante que tengamos. Eso es importante, ¿sí? Yo les insisto, yo me quedaría a veces con 1 o 2 preguntas por ser nivel licenciatura, ¿no? Muy puntuales, o una sola pregunta muy bien estructurada donde intervengan los elementos, porque de esa pregunta, ¿no? Nosotros hacíamos un cuadrito de consistencia interna, ¿no? Le llamábamos, en donde se escribe el problema, ¿no? Primero esa breve descripción que ellos hacen, la pregunta, ¿no? Ahora sí, la pregunta que sale de la identificación de ese problema, después la hipótesis de acción y después las acciones estratégicas. Entonces, en ese cuadrito de consistencia, uno veía que no se salía, ¿no? No se salía. Al final la hipótesis responde la pregunta, ¿no? Y después el plan de acción, pues casi que lo saco de la misma hipótesis, ¿no? De ahí mismo, ¿no? De los mismos elementos con los que describo la hipótesis salen. Pero sí es una muy buena pregunta. Yo pienso que a nivel de licenciatura es mejor no dejarlos hacer tantas preguntas, ¿no? Tan abierto. No tan abierto, muy, muy focalizado, ¿sí? Pero sí, yo se las puse, sobre todo en estas de la pandemia, si vieron, eran muchas preguntas las que tenían los profesores. Y yo me imagino que con los estudiantes de práctica también fueron muchas, ¿no? Porque yo creo que aquí se cruza esto que planteaba la maestra Sibiu, que es uno, lo que han estado trabajando con ustedes, ¿no? Desde el primero al sexto semestre, sobre todo ya muy enfocados al CAM, ¿no? Porque pues ahí son maestros frente a grupo, eso es una realidad, no son docentes de apoyo. Entonces, de alguna manera, ellos ya tenían cierta preparación, ¿no? Para intervenir en un aula con múltiples discapacidades. Es lo que yo me imagino que han estado trabajando mucho más, ¿no? Por los lugares en donde van a practicar. Y que, por supuesto, ahorita con la pandemia, ¿no? Digo, les pasa, no como les pasó al estudiante Alejandro, que cuando él habló en el grupo y le dije, ¿cuál es tu problema de práctica? Dice, es que no tengo problema de práctica. Yo, ¿por qué? Pues ni en cuenta me tomaron. O sea, mi estimado, digo, pues ese es tu problema, ¿no? Porque él decía, no, pues, él así le digo, entonces tú estás feliz, ¿no? Porque lo que les dijeron en su zona escolar, aquí entre nos, fue que, bueno, pues si no los tomaban en cuenta, pues que no se acongojaran, ¿no? Que mientras se chutaran un montón de webinars que les estaban mandando para que se justificara su tiempo. Y le dije, no, espérate, ese no. Tu problema de práctica está ahí, porque ahora, ¿qué vas a hacer tú como docente de apoyo si
te ignoraron, no tienes comunicación, de alguna manera, a ver, ve y toca, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tocar la puerta? ¿Le vas a mandar un WhatsApp al director y se olvidó de mí? ¿No? O sea, ese es tu problema. Y esto que, por ejemplo, que ponía la maestra Silvia, yo creo que es algo similar, ¿no? Ahorita los maestros de los CAM, ya me imagino, ¿no? El nivel de estrés, ¿no? El estudiante dice, yo aquí ya vengo con una propuesta de planeación. No te muevas, ¿no? Ahorita, como los niños están cada uno en su casa, yo ya hice el plan para cada niño, ¿sí? ¿No? Yo me lo quiero imaginar porque así pasó con el ejemplo que les puse también de una de las maestras que también de USAER, ¿no? Que ella tuvo que regresar a la atención individualizada en esta idea de entender la inclusión desde otra mirada, ¿no? No de que aprendieran junto con todos en el aula, sino que evitar que quedaran excluidos en este proceso de educación a distancia. Entonces, yo creo que también ese es el problema con el que se están enfrentando sus estudiantes, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacerlos en ese momento, ¿no? Porque dice uno ya lo está detectando. Nosotros los preparamos, pero ahorita cuando ya tienen al tutor, ¿no? Que es el docente de base o responsable del grupo del CAM, él le dice, a ver, no vas a poder intervenir así. Y yo creo que hay que hacerle preguntas al estudiante, ¿no? ¿Por qué crees que te está diciendo, ¿no? La maestra encargada del grupo de quinto grado, de sexto, de secundaria, no sé qué, preescolar que les toque? ¿Por qué se están dando las cosas? ¿Qué está sucediendo en este momento? Descríbelo, ¿no? Y que lo empiece a escribir, ¿no? A partir de que me presenté con la escuela, con la maestra, yo iba pensando que iba a propiciar a generar, ¿no? Etcétera, con todo lo que ya había yo aprendido, pero me encontré que la maestra en este momento me ha dicho que yo únicamente voy a realizar X, Y y Z tareas porque ella quiere mantener el grupo controlado, que no se le vayan, etcétera, ¿no? Todo. Entonces, él tiene que describir primero todo eso. En la medida en que lo está descubriendo, describiendo exhaustivamente, él va a encontrar entonces, a ver, y a ti, ¿por qué esto, para qué problema te presenta el que sean las cosas de esta manera? ¿No? Hay que pensar, ¿no? Y hay que entender desde una visión más amplia la educación inclusiva, ¿no? O sea, tal cual está, ¿no? Ahorita, este asunto, así como se llama nuestra licenciatura, ¿no? La finalidad es que avanzar, ¿no? En la inclusión educativa de los niños, ¿no? En esta idea, pero pensando en el aula. Así era el planteamiento que tenía la propia UNESCO. Tampoco habían pensado en la inclusión a distancia, ¿no? Y entonces ¿cómo pensarías tú entonces que hay que trabajar el enfoque de la educación inclusiva en este distanciamiento? ¿Hay manera de trabajar con los niños de manera integrada? O sea, tener clases en Zoom con ellos. ¿No? Hay que preguntarle a los estudiantes. Habrá un estudiante que diga, pues posiblemente por las condiciones de los alumnos habrá 2 con los que sí pueda trabajar, ¿no? Y él va a decir, pero de acuerdo a los niños que tengo 8 niños, 10 niños, 15 niños, y estas son sus características. Por sus características, pues le empiezo a dar la razón a la maestra, a la tutora, ¿no? Y entonces me voy a poner de acuerdo con ella, ¿no? Ahí me empiezo yo, y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué podrías hacer? Pues me tengo que poner de acuerdo con ella para discutir el enfoque de la educación inclusiva y entonces valorar cómo entenderlo y aplicarlo en este momento, ¿no? Y entonces el chico, ¿no? En lugar de que se contradiga, se contraponga lo que ustedes le han enseñado en la escuela normal, él va a tener que construir, por eso la investigación-acción lo que pretende es documentar prácticas para aprender de ellas. ¿Sí? Él va a tratar, ¿no?, de entenderse y ponerse de acuerdo con su tutora y entonces hacer el plan de acción. Si la tutora le dice, tú lo que vas a hacer nada más, a ver, es proponerme a mí las actividades y yo soy la que se las va a mandar a los niños y yo soy la que va a regular en eso,
desde ahí tiene que él hacer su plan de acción. Y lo que él va a documentar es que esta intervención fue distinta, que tuvo que ponerse de acuerdo de otra manera distinta a la que cotidianamente sucedían, ¿no? Y que ahora el puente y el medio para trabajar con los niños no es él directamente, es a través de la maestra. Y que la maestra, ¿no? Le va a estar diciendo, a ver, hay un niño que tiene un problema intelectual, ¿no? O un niño que tiene Down. Entonces, desarrolla las actividades para 15 días, para una semana y me las entregas, ¿no? Y así va a ser su intervención en la práctica. Y él es lo que va a documentar y va a reflexionar cómo hasta este espacio de práctica fue modificado por una circunstancia de pandemia y que está llena de incertidumbres. Sí. ¿No? Y eventualmente lo que él puede decir en su plan de acción, bueno, ¿no? Adaptarme y generar las planeaciones como considerando la negociación que haya con la docente, ¿sí? Una negociación donde él pueda dialogar con ella con todo lo que ha aprendido con ustedes, hasta dónde lo deje, y que la maestra le permita analizar después, ¿no? Las actividades que él le da a ella para que él valore si los niños, ¿no? Están aprendiendo o no, ¿no? Eso le puede servir a él también, ¿sí? En otros casos vamos a tener, ¿no? Estudiantes que la docente del CAM les está diciendo, a ver, tengo 15 o 20 alumnos, tú te quedas con 10 y yo con 10, ¿sí? Y vamos a trabajar por aquí, pero yo lo que te pido es que sean otra vez intervenciones individuales, ¿no? ¿Qué es lo que tendrá que hacer otra vez? Pero las valoraciones psicopedagógicas que hacen de los niños, etcétera, ¿no? Ubicar los aprendizajes esperados y seleccionar aquellos que sean pertinentes para trabajar a distancia, ¿no? ¿Por qué lo va a controlar más? En el otro escenario que yo me estoy dibujando, lo que ha pasado es que los maestros están muy preocupados por no perder a los alumnos y les dejan poco margen a los estudiantes. ¿Sí? Incluso ha pasado en preescolar y en primaria, eso lo veíamos con unos colegas de Montemorelos, ¿no? Charlando hace unos meses con ellos. Y decíamos, pues si no se puede, ¿no? Cuando no pueden ellos tener contacto con los alumnos, pues no pueden, y ese va a ser su plan de acción, siendo el medio el docente. Así tendrían que armar su plan de acción y dar cuenta de qué es lo que pasó. Y eventualmente en cada intervención a lo mejor van avanzando con la docente, ¿no? A lo mejor en el tercer ciclo o en el segundo ciclo ya la docente los deja intervenir porque ve que los planes de clase o las actividades que le proponen llenan sus expectativas, qué sé yo, tampoco podemos trastocar el trabajo del otro, ¿no? Al final el otro es el responsable. Sí. Y les decía, y la otra donde ellos pueden intervenir, ¿no? Ellos pueden entonces ahí sí decir, ¿no? Va a ser atención individual, pero voy a recuperar, ¿no? Es el diagnóstico psicopedagógico, el niño es un niño que está en 5º grado, que eventualmente es sordo o es ciego, etcétera, ¿no? Entonces, las actividades de acuerdo a los aprendizajes esperados, voy a trabajar con matemáticas o con español o con ciencias, con cualquiera de estas, y no voy a mandar para todos, voy a seleccionar aquellos aprendizajes que realmente son imprescindibles y en las condiciones, ¿no? En las que el niño está, lo trabajaría de esta manera. Entonces, sí creo que ahí nosotros tenemos que tener como una visión más amplia y de apertura. Yo sí entiendo mucho la preocupación, ¿no? Que decía sí, ¿no? En el sentido de que los estudiantes pues sucumben ante la propuesta de los maestros, pero no los vamos a poner a trastocar, ¿no? Esa relación, pero yo creo que sí le sacarían mucho provecho a la parte de la reflexión, ¿no? En el apartado de la reflexión, que es lo que vamos a tocar después de esta charla, ¿no? En otros minutos, ahí podría tener mucho sentido y les platico. Justo unos ejemplos que les puse son de una chica de primaria de 5º grado que
que cuando descubrió cómo evaluaba a sus estudiantes, y ahorita van a ver algunos de sus ejemplos, se daba de topes porque ella sentía que era muy buena maestra. Pero ya desde ahí había un problema. Ella era maestra de educación especial dando clases en una primaria, ¿no? Y entonces, pues sí, ya estaba complicado desde el inicio, porque ella realmente no había tenido la formación para trabajar en primaria. Y su primer ciclo muy interesante, su segundo ciclo muy interesante, y en el tercer ciclo, cuando empezó la pandemia, el director, porque ella estaba en un colegio particular, les dijo, aquí nada de que hay creatividad ni que se van a poner a trabajar otras cosas. El acuerdo que firmamos con los padres de familia era que, como era de 1 mes y medio, recordarán, no escasamente, tenían que terminar de contestar los libros que les piden, porque las escuelas particulares, adicional a los libros de texto, les piden la guía de quién sabe qué y quién sabe, 3, 4, 5 libros. Entonces, ella estaba así como de cabeza, porque su plan de acción, ¿no? En esta idea de trabajar la evaluación formativa y los instrumentos de evaluación, haciendo autoevaluación con los chicos y un montón de cosas, se le venía abajo, ¿no? Y entonces decía, ya hablé con el director, quiero sacarle un permiso especial para seguir mi ciclo, y me dijo que no. O sea, me voy a salir del programa. No, espérate. Ya, no te vas a pelear con la autoridad, ¿no? Ya, a ver, si lo que vas a trabajar es con los libros de texto, pues si esa va a ser tu única herramienta, los libros de texto, pues, a ver, vete a tu casa, revisa los libros y mañana me dices y platicamos qué se te ocurre, ¿no? Con respecto a los libros de texto. Y entonces ella, ¿no? Adicional a lo que estaba leyendo de evaluación, había una parte muy importante, ¿sí? Que el autor que había estado revisando le llama devolución, ¿no? Que dentro del proceso de evaluación hay que hacer siempre una devolución a los estudiantes, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, como no puedo proponer actividades, como es contesta las páginas y todo, ella ideó una forma de hacer preguntas para devolverle a los estudiantes, ¿no? Porque ya se imaginan los chicos, ¿no? Enfadados, se lo registró, enfadados con la dinámica, contestando los libros, nada más. Y ella, a partir de la fotografía que les mandaban de las respuestas, les hacía una devolución y propiciaba espacios, pues era escuela particular, 15 jóvenes, en WhatsApp, ¿no? Ya sea con mensajitos o por llamada de WhatsApp, comentar las respuestas del libro, ¿no? Y les hacía la devolución. Fue muy interesante. O sea, ella cumplió, trabajó nada más con los libros de texto, pero buscó una manera como de superar nada más responder los libros de texto y analizar con los estudiantes las respuestas que daban ellos en los libros de texto y por qué habían respondido así, si no pensaban que había otras respuestas, en lugar de decirles estás mal, ¿no? ¿Por qué lo contestaste de esa manera? ¿No creíste que no podías consultar otras cosas? ¿Y qué te parece si consultamos otra y mañana volvemos a revisar? Y fue muy interesante. Entonces, ella al final, la reflexión que hacía, ¿no? Que hay ocasiones en donde la parte directiva, ella sí lo ponía de la escuela, pues sobre todo en las particulares, es muy vertical en cuanto a dar indicaciones, tú no puedes trastocar ni revelarte, ni mucho menos, pero que el docente, pues al final puede encontrar coyunturas, ¿no? Para que el proceso no sea tan tradicional, tan aburrido y desgastante para los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que aquí también valdría mucho la pena, ¿no? En este marco, la negociación que puedan hacer nuestros estudiantes a partir de que describan primero cómo lo están viviendo, ¿no? Y que entonces ellos se imaginen de qué manera ellos, en el marco de esa relación, podrían hacer una intervención, ¿no? Que llega hasta la maestra o que les permite, ¿no? Trabajar con los alumnos. U una tercer escenario que no sé, ustedes los conocen más, ¿no? Y la parte de la reflexión creo que es la más enriquecedora, ¿no? Porque ahí nos regresa a discutir y a reflexionar la intervención desde digamos, desde la educación inclusiva, si así lo están viendo, desde el enfoque de las matemáticas para
¿no? El trabajo con niños de diversas discapacidades, qué sé yo, ¿no? Pues, bueno, yo también tengo una pregunta, no sé si la nota. Sí, Mago. Bueno, creo que los que vamos a ser asesores, que tendrán la misma preocupación que yo en estos momentos, dada la característica de que es cíclica la investigación-acción y que en la reapertura y reconstrucción de los procesos, si pudiéramos ir depurando las preguntas que le surjan al estudiante, ¿por qué? Porque en estos momentos, pues van a identificar un problema o una necesidad educativa de la práctica a transformar, ¿no? Pero están en la no presencialidad. Pero cuando se cierre en octavo, cuando ya haya pasado algunos ciclos, vamos a estar en la presencialidad. Entonces, si es válido en esa reapertura de los procesos, ir reorientando y depurando esas preguntas que se vayan solventando, porque ahorita pues van a identificar alguna necesidad, pues a lo mejor referente a la pandemia, ¿no? Bueno, a la no presencialidad, pero en pocos meses ese ya no será un problema. Habrá otros que irán surgiendo y entonces en octavo, cuando cierren con sus conclusiones, resultados y conclusiones, cómo lo reorientamos o reajustamos o reacomodamos, ¿no? Entonces esa es mi preocupación y mi pregunta. Sí, también Linda tienes otra pregunta, entonces bueno, ya tú dices cómo. Si quieren les comento esta que tiene que ver con mi experiencia, ¿sí? Con los estudiantes que venían de hace 2 años, que estaban cerrando, les decía, su tercer ciclo los atrapó la pandemia, ¿no? Como este ejemplo que les puse de esta chica de evaluación. Y no fue la única. Tuve como seis estudiantes que siguieron trabajando el mismo tema y el mismo problema, ¿no? Digamos, que habían iniciado con el problema de la evaluación, ¿no? Que tenían dificultades para evaluar el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? Los primeros ciclos fueron presenciales y el tercer ciclo no lo dejaron, pero fue cómo trabajar la evaluación ahora a distancia, ¿no? Y lo que hicieron fue que agregaron un poco más de contexto en el tercer ciclo. ¿Qué les cuento? Una cuartilla, un párrafo, ¿no? Donde ellos escribían ahora cómo estaban, ¿no? Cómo era la comunicación, si podían trabajar por videoconferencias, si nada más estaban trabajando por WhatsApp, si nada más estaban mandando trabajos. Y yo les decía, una maestra de telesecundaria que estaba súper lejísimo, ahora sí que los de la montaña de Guerrero dicen allá en la montaña, o sea que ni siquiera más allá de la montaña. Ella tuvo como experiencia que tenía dificultades para evaluar a los estudiantes y ella empezó a trabajar mucho el diseño de instrumentos y definir los criterios siempre a partir del aprendizaje esperado. Entonces se acostumbraron mucho con los chicos a que cada vez que les dejaba una tarea, un producto, no perdían de vista el aprendizaje, tenían ahí puesto el aprendizaje esperado y siempre les daba el instrumento con los criterios, ¿no? Y le dio muy buen resultado. En telesecundaria le ahorró mucho tiempo porque se desfasaba, actividades más puntuales, etcétera. Y cuando fue el trabajo a distancia, pues ya saben, la indicación que nos dieron a todos fue dejen de trabajos mientras en los 15 días, un mes para que se entretengan, ¿no? Mientras regresamos. Y los WhatsApp que ella registró así de los screenshots, y porque empezó a mandarles trabajos así nada más, le decían los chicos, ¿y ahora no nos va a mandar la lista de cómo quiere que hagamos el trabajo? ¿No? Entonces, fíjense, ella dice, cuando ellos me empezaron a mandar eso, descubrí que dejé de hacer lo que ya estaba yo haciendo en mi plan de acción, ¿no? En esta idea de la pandemia, y en el momento en que les volví, porque ella les mandaba en una camioneta los trabajos, no solamente en el WhatsApp, porque no podía mandar foto, que no se descargaba allá, mandaba los trabajos así en hojas impresas, y ya nada más el WhatsApp para mensajes. Cuando ellos me dijeron eso, pues obvio, pues resultó mucho más fácil a distancia también,
¿no? Ubicar cómo íbamos a trabajar y agregarles, ¿no? A las actividades una lista de cotejo, ¿no? Con las características o los criterios, ella le decía características, no más que nada los criterios, ¿no? De desempeño que tenía que tener ahí esa evidencia, y que con eso ella cerró su reflexión, ¿no? Que como ella en el cambio dejó de hacer lo que venía ya modificando su práctica y que fueron los propios alumnos los que la hicieron reflexionar acerca de que sí podía seguir haciendo lo que estaba trabajando, pero en condiciones distintas, ¿no? No lo construía con los alumnos, no lo socializaba, no interactuaban con ellos, sino que todo se los mandaba por mensajería. Y ella dice que el cambio fue drástico, ¿no? Porque los chicos a los 15 días también en la misma camioneta regresaban su paquetito de trabajos, ¿no? Porque era telesecundaria. Entonces, Mago, yo ahí no le veo mayor dificultad. Incluso yo les decía que justo ahorita que estamos en un tiempo de incertidumbre, ¿no? Porque ahorita nos están diciendo que vamos a regresar, ¿no? Pero realmente todavía no nos imaginamos el regreso. Yo siento que incluso nosotros mismos en la normal estamos ahorita ya tratando de repensar cómo va a ser el regreso, ¿no? De qué manera tengo que organizar mis clases, cómo los voy a atender, ¿no? O si van a poder venir todos, ¿no? Si hay alumnos con el que su familia les diga, no, ustedes no van hasta que ya no haya bichos en todo el planeta, ¿no? Pero tienes que seguir trabajando, ¿no? Entonces, todavía no sabemos cómo hasta que no estemos de frente con las circunstancias, con la situación. Creo que estos son momentos de incertidumbre, por eso les ponía yo el ejemplo, que las preguntas cambiaban, ¿no? En cambio, en los anteriores trabajos de investigación-acción, yo tenía una de cómo que el problema era que los niños tenían grandes dificultades para trabajar de manera integrada en equipo, ¿no? Y entonces todo el tiempo la propuesta durante los 3 ciclos fue trabajar de manera colaborativa, pero ahora sí atendiendo los principios del trabajo colaborativo y haciendo, ¿no? Acciones que tuvieran que ver ya con lo que la literatura nos plantea en el trabajo colaborativo. Así eran los 3 ciclos y se va dando cuenta de cómo se va avanzando y sin ningún problema, ¿no? Era el mismo problema, el mismo tema, las mismas acciones estratégicas y no cambiaban, ¿no? Sí tengo muchísimos trabajos, pero en estas que nos agarró con los otros que empezaron con la pandemia, con estos 2 ejemplos que les puse, la de preescolar y al mismo Alejandro, ¿sí? Y la maestra de ciencias, ahorita incluso en su 3er ciclo, tuvo cambios, porque en algunos lados ya vino un cambio fuerte que fue el aprende en casa, en este 3er ciclo, porque cuando inició el ciclo escolar y en el antes, estaba el programa, pero no era obligatorio que lo trabajaran. Y ya en ese 3er ciclo, hay lugares donde les dijeron que es obligatorio, incluso entra el director, el supervisor a las clases, así de Zoom o de clase, de Meet, ¿no? Que tienen, para verificar que estén con el aprende en casa, ¿no? Y entonces eso tuvo otro ajuste en su plan de acción. No deja de ser la problemática de cómo trabajar a distancia, ¿no? O en el confinamiento, pero surge otro elemento en esa situación que trastoca, ¿no? Y les decía, varios de los estudiantes que estoy acompañando, lo que acabaron haciendo fue como fichas didácticas, pero para cada nivel, muy, muy bien armaditas, que esas se las comparto la próxima, y que ahora en este 3er ciclo, ya cuando tenían la fichita muy bien armadita, ahora les dijeron, bueno, si quieres puedes continuar con tus fichas adelante, pero tienen que ser con el aprende en casa, ¿no? Y una dificultad del aprende en casa, ustedes ya lo saben, es que está la programación, sí está ahí, están los aprendizajes, pero el maestro no sabe, el video lo suben a las 12 de la noche el día que lo van a publicar, entonces a esa hora pues ya no puede planear ni puede hacer cosas, ¿no? Entonces tengo alumnos que fueron bien inteligentes, van una semana atrasados, ¿no? Así lo resolvieron y así quedó en su plan de acción, ¿sí? Con esta idea de que trabajemos el aprende en casa, vamos atrasados una semana, entonces vemos el video, ya lo descarga la maestra, se los manda,
¿sí? No lo ven en la tele, ven el video que ella les manda, pero van atrasados. Solamente así lo pudo controlar. Y entonces ella sí puede determinar si está trabajando con el enfoque del POE, ¿no? De previsco, observo y explico, o si es el método de indagación, o si es el método de experimentación, ¿no? Porque no le atinaba, ¿no? Y así ella lo armó en su plan de acción. Hasta el fin, tampoco no están fiscalizando tanto como dicen, ¿no? O sea, sí hay fiscalización, pero ella dice, pues nada más voy atrasadita, una semana. Entonces, digamos, cada mes, o sea, por eso les decía yo, hace uno el plan de acción y aplica ese plan de acción en sus planes de clase durante un mes. ¿Mm? Durante un mes, para que puedan cortar, o mes y medio, ¿no? Lo que ustedes consideren, y vuelven a hacer, hacen la reflexión y vuelven o siguen trabajando con el mismo plan o hacen un ajuste al plan, ¿no? Y los agarra, Mago, eso, ¿no? Una indicación nacional de que o todo se regresa, o ya estaban trabajando de manera semipresencial o algo, sucede ¿no? Los niños de la escuela, los maestros se contagian y eso hace que, ¡prum!, ¿no? Otra vez regresen al trabajo a distancia, todos como ha pasado en otros países. Por eso tengo una amiga, no sé si conocen a Mira, ¿no? Amira decía que algo que no le perdonaba a su autoridad era que estábamos viendo lo que pasaba en otros lugares y ni así viendo lo que pasaba en otras partes del mundo, se tomaron medidas con anticipación. Entonces yo creo que esa es una también. Ustedes ya han visto que hay países en donde regresaron a las aulas y estaban trabajando, se enfermaron los maestros y otra vez todos al confinamiento. Entonces ahí otra vez corto, reflexiono, me enfrento y vuelvo a hacer otro ciclo. ¿No? Yo siento que eso es lo importante de la investigación-acción, ¿no? Que nos puede dar la oportunidad de responder a la incertidumbre. Yo tenía mucho miedo, Gracias. les Ya digo estoy con más con tranquila. los estudiantes. Yo tenía mucho miedo porque decía, ¿y qué va a pasar si con su trabajo, si nada más queda, y ya regresan, ¿no? ¿No? Fíjense que la parte de la reflexión fue fundamental. La parte de la reflexión, que justo es en donde, la parte que sigue, ¿no? De que les preparé ahí unos ejemplos. Sí. No sé si Luis, si con esto que comenté, ¿no? Te da un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque yo sí entiendo que en esta idea de la acción, también lo pone ahí la Torre, que en esta idea de practicar siempre estábamos pensando en que yo actúo para resolver y para que queden bien las cosas, ¿no? Y ahorita, si yo utilizo la investigación-acción, es para dar cuenta de un proceso y que me permita aprender de él. Entonces yo lo veo de otra manera. Esto documentado, en primera es un trabajo que va a servir mucho, no ahorita quizá en otra pandemia, o en una inundación, en algo que yo creo que vamos a estar mucho más expuestos ahora a las grandes dificultades, ¿no? Y que nuestros estudiantes ahora se tienen que preparar, la misma Mira dice, tienen que ser estudiantes todoterreno, ¿no? Ya no nada más formados para trabajar en el aula, sino formados para trabajar en la incertidumbre, y eso se me hace muy interesante. Entonces, documentar cada experiencia, o sea, si esto fue lo que se pudo hacer y ahí yo hice mi plan de acción y allí intervine, eso ya queda documentado, ¿no? Que a él le va a servir después cuando sea maestro de un camp, que él pueda decidir si su estudiante puede hacer otras cosas o no, ¿no? O de qué manera intervenir ante una circunstancia tan compleja como estas, ¿no? Es decir, algo que les permita dar cuenta de lo que sucedió. No de que sea un trabajo extraordinario de intervención, eso es lo que hay que tener mucho en cuenta. Sí, definitivamente, como dice Mago, me quedo más tranquila, porque también atiende en relación con la pregunta que tenía la doctora Anabel, es también
movernos, cambiar un poquito de posición. Y entonces hay algunas cosas que podemos señalar en el otro, pero no necesariamente cómo desde mí va a cambiar esa condición. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cambiar, o sea, a partir de este nuevo enfoque, ¿no? Eso es algo que tenemos que platicar con los muchachos ya de manera mucho más cercana para hacer ese cambio de mirada y sí, o sea, sí me da como más luz lo que usted nos explica. Está la maestra Linda con su manita levantada por ahí. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Hola, maestra. Un poco, bueno, en gran parte la pregunta que yo tenía, porque bueno, gran parte ya me la resolvió con esto último que comentó, a partir de lo que comentaba la maestra Mago, en función de, pues precisamente ante la incertidumbre, los cambios, todo lo que se está enfrentando, los mismos chicos han planteado en algún momento, ya tienen por ahí algunos de ellos, o bueno, ya prácticamente todos tienen ya una idea sobre qué es lo que quieren enfocar su trabajo, pero bueno, una gran preocupación es, por ejemplo, plantear un problema de práctica que precisamente tenga que ver con la condición actual en la que estamos, pero bueno, ellos comentan, bueno, ¿y qué va a pasar si yo lo planteo en función del trabajo a distancia, pero en algún momento regresamos y entonces ahí qué puedo hacer? Voy a poder modificar mi plan de acción y creo que, bueno, con esto que comenta, creo que me queda muy clara esa parte, precisamente en términos de lo dinámico que puede ser en algún momento ese plan de acción, o sea, debe haber mucha claridad, por supuesto, al principio, pero eso no va a limitar que en algún momento, ante las circunstancias que puedan enfrentar y que va a ser de gran relevancia la parte de la reflexión de la práctica, pues van a poder encontrar respuestas a esas dificultades que enfrenten y que puedan ir dando respuesta al problema inicial que se plantearon, ¿no? Entiendo que por ahí puede ir el asunto. Y lo otro, bueno, es también que me parece que esta modalidad de titulación me parece de mucho reto, porque tal vez la experiencia que tenemos con el plan anterior nos puede, o podemos llegar a tener la idea de que esto es lo más parecido a lo que veníamos haciendo anteriormente, pero creo que hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque precisamente, y retomo como varias cosas que han comentado, creo que aquí el reto inicial es que nosotros como asesores tengamos mucha claridad de cuál es nuestra función en este proceso de asesoría, porque los chicos van a tener una gran cantidad de experiencias o de situaciones que estén viviendo que puedan irlos como ayudando a decir, bueno, ¿por cuál problema de práctica me puedo decidir? Porque en realidad tengo muchos, pero creo que es muy importante esta parte que tiene que ver con que ellos delimiten cuál de todos esos problemas es en el que se van a centrar. Y también que el delimitar ese problema debe estar muy centrado en ellos. Y creo que ese es el gran paradigma que debemos romper con relación al plan anterior. Porque hace rato lo comentaba la doctora Anabel y creo que es muy cierto. Los chicos encuentran muchas situaciones que quieren atender, pero que identifican como en el otro. En el otro, en los niños, en el proceso, en fin, pero sí debe estar muy centrado en lo que ellos quieren resolver de su propia práctica, para que ellos mismos valoren de qué manera es que es que ellos van a alcanzar esa competencia que está planteada en el plan y que finalmente es la que deben favorecer. Entonces, bueno, creo que a partir de lo que he venido comentando he ido resolviendo muchas dudas, pero sí me parece
que es de mucho reto. Esta modalidad me parece que sí nos debe de hacer muy conscientes a los asesores de la función tan importante que vamos a desempeñar ahí, bueno, en cualquier modalidad, pero esta me parece particularmente interesante porque precisamente el hecho de que los chicos delimiten cuál va a ser el problema de práctica y cómo nosotros podemos ayudarles a centrar esa parte, creo que eso es de mucho reto. Y lo otro, pues, es que realmente de aquí, pues, pueden salir cuestiones tan diversas, o sea, tan solo en las experiencias que ellos nos comparten y que rescatan de la práctica. Bueno, yo ahorita ya empezaba aquí como a escribir y a plantear cuál podría ser un problema de práctica, y bueno, realmente hay muchísimo de donde ellos van a poder rescatar y que, bueno, finalmente va a resultar una experiencia que al sistematizar, pues va a ser historia, ¿no? Sobre todo por esto, porque es nuestra primera generación que va a titularse con esta modalidad y además por el contexto que estamos enfrentando, que, bueno, les da para mucho de dónde sacar problemas que pueden plantear para la práctica. Pero sí me quedó mucho, a lo mejor en esta parte, con lo que nos corresponde a nosotros, que me parece que es un gran compromiso para poder ayudarles a orientar de manera muy, como muy sólida ese planteamiento que tengan de su problema de práctica. Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Sí, gracias, maestra. Creo que está tocando usted un punto que es sumamente complejo como para el formador, sobre todo, ¿no? Porque incluso en nuestra propia historia, ¿no? Habíamos estado acostumbrados a resolver a tratar de resolver como problemas del aprendizaje así directamente que se veía en el sujeto, en el del otro, ¿no? Pero cuando interveníamos, no nos preguntábamos, no podíamos decir, a ver, yo quiero, ¿no? Intervenir con los alumnos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, con los alumnos débiles visuales que tengo en el grupo, ¿no? En este momento, ¿no? Porque los niños han tenido muchas dificultades para desarrollar o para lograr los aprendizajes esperados con respecto al lenguaje y comunicación en 5º grado, etcétera, ¿no? Muy puntual, muy focalizado. Entonces, ven en el problema en el otro y empiezan a decir que el niño que no entendía las indicaciones, que no sé qué, y que tienen una propuesta que sí va a hacer que entiendan y que aprendan. Cuando ellos están viendo ahí el problema en el otro, ahí es el momento en donde creo que vale la pena que uno intervenga. ¿Y por qué crees tú que él tiene ese problema? ¿Ya revisaste cómo estás trabajando con él? ¿Cómo le estás enseñando? ¿Ya revisaste tus actividades si son pertinentes de acuerdo a las potencialidades que tiene el niño? ¿No? ¿Ya revisaste los materiales que has estado utilizando? ¿No? Por ahí hay un libro que se utilizó mucho desde el 12 y que se recuperó, que es de Philippe Merieux, del camino didáctico. Yo creo que sí lo han revisado. Ese es un capítulo. Ese es un libro resultado de un trabajo de investigación que él hizo en una escuela primaria. Es un francés que empezó a trabajar competencias. Y que él decía que en la escuela es el único lugar donde el maestro, ¿sí?, reitera el mismo problema de enseñanza con el alumno. Dice, pero este niño no aprende, ya le enseñé 20 veces el tema y no logra aprenderlo. Pues sí, dice, porque se lo está enseñando 20 veces mal, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que detenerse es analizar cómo esa manera en que usted está enseñando, pues no resulta favorable para todos, no todos aprenden de la misma manera. Entonces, a veces hay que revisar cómo aprenden, ¿no?, otros niños, aunque sea el mismo tema, para ver qué ajustes tiene que hacer el docente en su práctica, ¿no? No es que el chico, no es que el del problema sea el niño, sino el del problema es el docente en la forma en la que está organizando la enseñanza y el aprendizaje. La está haciendo de manera homogénea para todos y hay chicos que no aprenden de esa manera, ¿no? Y entonces hay otros autores, leía yo una china, que en un trabajo que estaban haciendo comparando maestros chinos y maestros estadounidenses,
ella decía que una ventaja de los maestros chinos contra los estadounidenses es que los maestros chinos tienen múltiples formas de enseñar un tema. Y a eso le llama conocimiento profundo del contenido. ¿Sí? Es decir, que está el tema y si un maestro chino sabe cómo enseñárselo a esos niños, a estos otros niños y a estos otros niños. Entonces, eso permite que se logre el aprendizaje a otro nivel. Entonces, creo que ahí radica, ¿no? Como que nuestra participación como docentes en los cuestionamientos que le hagamos, ¿no? Cuando él vea el problema en el otro, sí, pero ¿por qué crees tú que él tiene ese problema? ¿Cómo le has estado enseñando? ¿Sí? Y de las actividades que le propones, ¿hasta dónde llegas con él? ¿Hasta dónde él ya no puede pasar a la siguiente? ¿Será que ese era el camino que tenías que haber trazado? ¿No será que tenías que haber utilizado otros materiales? Es cuando empieza uno a hacerles preguntas para que entonces ellos analicen su práctica, ¿no? Eso es cuando ellos dicen, ahí está el problema, ¿no? En otro lugar, ellos sí pueden decir, honestamente, ¿no sabe qué? A mí me pasó trabajando con algunos alumnos no me acuerdo, creo que con Yola en Tlaxcala. Es que yo el asunto del trabajo por proyectos para español, a mí no se me da. Así, directo, se paró un chico y dijo, a mí no se me da. Sí, y entonces, bueno, no, realmente lo que tienes es un aspecto de la práctica a mejorar, ¿no? Porque él decía, cuando la planeación dicen que haga yo un proyecto, pues yo no hago proyecto, yo sigo una secuencia didáctica y ya. Al fin nadie se da cuenta, nadie me dice nada, ¿no? Entonces, a mí no se me da, yo lo que quiero mejorar en el trabajo por proyectos. ¿Sí? Entonces, a ver, describe qué es lo que haces, cómo lo entiendes, y empiezan a describir las experiencias que han tenido, en dónde se han detenido, por qué no logran avanzar, y en la medida en lo que van escribiendo, ellos van clarificando, ¿no? Y entonces se les hace más fácil plantearse la pregunta. ¿Sí? Pero mucho tiene que ver como ahora sí, las preguntas que uno les va haciendo. Les digo, Eduardo les dio ahí las preguntas en el cuadrito. Igual la torre, si ya revisaron el inicio del capítulo, en el capítulo 3, ahí tiene también una guía de preguntas, ¿no? Que ayudan a que el propio sujeto, el investigador, porque ya es un joven investigador, Nobel, pero investigador, pues empieza a cuestionarse sobre su propia práctica. Y lo importante cuando ya te dice, ese es mi problema, que lo describa y que ponga ejemplos, porque eso es lo que va a ayudar muchísimo a la parte de la reflexión. Sí. Tiene muchísima razón, maestra Rosy. Sí, no sé si haya algunos otros ejemplos que ustedes tengan, ¿no? O la idea es que con este ejercicio que acabamos de hacer, para la siguiente sesión, ya pensando, ¿no? Así, a ver, mi alumna Carmen, ¿no? Que ahorita he platicado con ella y que hemos estado comentando cuáles serán como los problemas de práctica que de entrada ustedes ven, ¿no? O que ella ya de repente anda pensando, para que los comentemos, ¿no? Y que ustedes digan, a ver, yo estoy pensando que aquí ella tiene este problema, lo podría yo orientar de esta manera. No sé, y cada situación, ustedes vieron todas las que les presenté, son distintas, ¿no? Todas son distintas y las situaciones surgen en momentos distintos, ¿no? Así como que, salvo esta de la pandemia, ¿no? Pero el énfasis, ¿no? Ya el tema en el que se ubica el problema, pues eso sí yo creo que tenemos que tener mucho cuidado que estén dentro del marco de la práctica educativa, ¿no? Que tengan que ver con el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Incluso cuando dicen el problema de la comunicación, bueno, pues sí, pero ya con un diagnóstico, ya en los consejos técnicos ya resolvieron cómo tener una idea de cómo se comunican, qué internet tienen, si es por teléfono, si es por computadora, si tienen o no tienen banda ancha, ¿no? Si compran tarjeta de datos, etcétera. Y eso a partir de ahí ya te dice cómo te vas a comunicar. Eso ya, de ahí lo resuelves.
Sí, pero lo que sí es importante es para qué se van a comunicar, ¿no? O sea, en dónde radica la necesidad de ellos de que tengan que comunicarse, ¿no? Como vieron ahí en alguno de estos, de los casos, era de cómo me comunico con ellos, pero para realimentarlos, ¿no? O sea, no para mandarles, ese está resuelto por el WhatsApp o por la camioneta, ¿no? Un maestro mandaba por la camioneta y se comunicaba por teléfono fijo, ¿no? ¿No? Pero lo que para él sí era importante era realimentarlos, ¿no? Porque siempre no quedan las dudas, ¿no? Aquí ustedes tienen un factor importante que es la intervención de los padres de familia en el caso de los chicos, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante la manera en la que estrechan comunicación con los padres y cómo el diseño de las actividades siempre tienen que estar, ¿no?, pensadas para los chicos, pero en un lenguaje que sea dirigido a los padres, ¿no? Entonces es así como un doble reto, ¿no? Que esas les decía, les voy a compartir las fichitas también para que vean cómo, incluso cómo han ido evolucionando las que han ido haciendo las maestras. O sea, no crean que en la primera quedó súper, no, poco a poco se fueron modificando. ¿Sí? Y ahorita yo estoy pensando, faltan 5 minutos, entonces yo creo que la parte de la reflexión, esa la comentamos la siguiente sesión, pero pues ya tienen ahí la laminita, ya tienen incluso, yo recuerdo que les decía algunos ejemplos de cómo se hacen perfiles, cómo se hacen esquemas, para que, o sea, en esos, y son ejemplos ya de texto, de trabajos de los maestros, que ellos ya les permitió, de alguna manera, sistematizar este dato que se recoge en la observación, ¿sí? Y que sirve ahora sí como evidencia para reflexionar. Y entonces ya están ahí los pasitos, si quieren todavía los revisan, le dan una revisada al libro de la Torre, es la parte más extensa. La Torre siempre que inicia cada apartado dice, este es uno de los elementos más importantes, al final todos son importantes, ¿no? Pero siempre le pone mucho énfasis, la reflexión es una de las cosas más importantes, pero así puso en la observación y así puso en las otras, entonces todos son importantes en sí. No sé, Mago, si quieren cerrar con algo, ¿no? O si todavía hay otra duda. Pues yo creo que por hoy cerramos, porque estuvieron muy claros los ejemplos con los cuales pues creo que nos vamos un poquito más tranquilas y tranquilos. Cada una de las sesiones ha venido como abonando, ¿no?, a esta claridad que debe tener el asesor para poder dar el acompañamiento y poder iniciar tan solo, ¿no?, el acompañamiento. Sí. Entonces, me parece que ha sido una sesión más de mucho provecho y pues nada más recordarles a mis compañeros su registro, por favor, porque se les van a dar sus constancias de participación. Entonces, pues, las constancias se dan de acuerdo a la asistencia. Les recordamos, faltan algunos de registrarse. Y pues agradecerte, Carmen, como siempre, tu puntualidad, el apoyo y los materiales que nos compartes. Todos ya tienen compartida la carpeta. Si alguien no la puede abrir o algo,